Vamos a dar inicio al panel número 1, denominado Migración, un factor positivo para el desarrollo sostenible. Para esto vamos a invitar a tomar asiento adelante al señor Rubén Beltrán, embajador de México en Chile y negociador para el Gobierno de México de la Alianza del Pacífico. A don Jaime Esponda, experto en legislación internacional de la Organización Internacional para las Migraciones Chile. Y el moderador de esta instancia será don Jorge Sagastume, coordinador del área de Migración y Desarrollo y además coordinador del programa Los Migrantes y las Ciudades. Les deseo a todos que tengan una muy buena jornada y mucho éxito en este seminario. Les querría decir algunos puntos de carácter general. El primero, para advertirles que me voy a salir del tema, no tiene remedio. No me voy a salir del tema y no voy a hablar de fútbol, me voy a salir del tema, pero no voy a hablar casi de la Alianza del Pacífico, por razones que voy a explicar de manera inmediata. Y culpo de ello a nuestro amigo Gastón del Ministerio del Interior, porque francamente las palabras que dijo, y se lo dije personalmente, me parecieron muy bien expuestas, muy provocadoras, y creo que el planteamiento sensato que él hace nos invita a una reflexión mucho más profunda. Así no dejaré, para no inquietar a nuestro querido anfitrión, señor representante del OIM, a quien mucho agradezco su anfitrionía, no dejaré de mencionarme a los temas a los que me invitó, pero la verdad es que creo que tenemos la obligación de ser un poco más amplios. Esa es la primera cosa. La segunda, comentarles, agradezco el que se me mencione como negociador para México de la Alianza del Pacífico. Sí, lo fui, en su origen, cuando como subsecretario para América Latina mi responsabilidad era acompañar todo el proceso de creación de la Alianza del Pacífico, que culminó hace poco más de 6 años, el 28 de abril en el Acuerdo de Lima. Entonces estoy muy orgulloso de ello. Actualmente mis responsabilidades se acotan a llevar la honrosa relación de México con la República de Chile. Una vez hechas estas aclaraciones, saludo la presencia de Víctor Valle, mi querido colega del Salvador, y del señor cónsul del Ecuador, que también está con nosotros, y lo quiero del Perú, se había mencionado Ecuador, bueno, del Perú, le agradezco mucho, igualmente importante, le agradezco mucho. Se puede decir, como dicen, no fui yo, fue TT, ¿no? En México se dice así, no fui yo, fue TT. Le agradezco al cónsul su presencia, porque es importante que esté además el señor embajador del Ecuador, porque el Ecuador forma una parte esencial de lo que conocemos como el Triángulo del Norte, y si en algún lugar del continente sabemos y sentimos el tema migratorio, es precisamente en el Triángulo Norte, que está compuesto además por Guatemala y por Honduras. Mis respetos y mis saludos a mi colega distinguido. Voy a hablar primero de la Alianza del Pacífico, voy a hablar al revés para salir de esa parte y poderme dedicar a otras reflexiones. La Alianza del Pacífico, desde su origen, establece como compromiso de los jefes de Estado reunidos en Lima, desde su documento original, establecer un proceso de integración profunda que implica la movilidad de personas, que implica el comercio libre, la libertad de flujos financieros, y esto en el marco de un esquema acelerado de integración. Y de hecho, si revisamos la hoja de conducta en estos 6 años de la Alianza del Pacífico, los 4 países han avanzado de manera acelerada para ir, por un lado, facilitando el comercio. Llamo la atención a todos ustedes que actualmente el 92% de la tarifa arancelaria entre los 4 países ya está liberada, y que el resto de la tarifa arancelaria va a ser liberada en los próximos años. Entonces, en comercio se está trabajando de una manera muy importante. En la parte de finanzas, los ministros de finanzas están trabajando de manera también a paso redoblado para que no solo el mercado de valores
el conocido como MILA, está integrado, el mercado de valores de los 4 países ya está integrado, sino a raíz de la reunión en Santiago reciente y las próximas reuniones que habrá, muchas gracias, en Colombia y en México, existan ya productos financieros que puedan ser, me permiten la expresión, comercializados, introducidos al mercado financiero de las otras naciones. Eso es trascendente. Estamos hablando no solo de deuda pública, lo cual ya puede ser importante, pero imagínense que los fondos de pensiones, qué relevante, qué importante, puedan ser comercializados y puedan encontrar un reflejo en los otros países. Esto es parte, va par y paso con el esquema de movilidad, porque en el esquema de movilidad, cuando segmentos de la población de nuestros 4 países se trasladan a estudiar, trabajar y eventualmente residir, podrán tener acceso a sus fondos, a sus pensiones, mediante estos esquemas que están negociando los ministros de Finanzas, lo cual me parece muy, muy relevante. Por otro lado, sin duda, es de destacar el espacio que se ha creado en la Alianza del Pacífico, desde el cual no existe requisito de visa entre los 4 países, hay una libertad de tránsito importante entre los 4 países, si bien no en todos hay continuidad regional, pero me parece muy relevante este tema del tránsito libre que se da en esos países y además la facilitación que se da en materia de empresarios y de estudiantes. Creo que se ha avanzado mucho. Las becas para estudiantes que están empezando a pintar, eso quiere decir, están empezando a ser cada vez más importantes, estamos hablando ya de centenares de estudiantes que gozan de becas específicas otorgadas por la Alianza del Pacífico, pero además hay que incluir todas las becas que el sector educativo otorga a los países, es decir, estamos hablando ya que estudiantes de los 4 países tienen un tránsito muy adecuado y muy fluido, y además se promueve que los estudiantes puedan asistir. Por otro lado, hay esfuerzos ya es que están a punto de culminar en el término de homologación de títulos. Esto también es muy importante, estamos hablando de un mercado laboral regional que eventualmente se va a crear, la homologación de títulos es muy importante. El ejemplo de Gastón, que nos comentaba de este migrante con posgrado, que está tomando un curso para poder ser chofer de camión, es un ejemplo que esperemos no se pueda dar en la Alianza del Pacífico, sino que vaya avanzando a que los ingenieros, los médicos, etcétera, tengan homologación de títulos sujetos, desde luego, lo sabemos muy bien, a ciertas certificaciones profesionales, pero que puedan ejercer. Esto me parece que es muy importante. De tal suerte que en las materias que son esenciales a la Alianza del Pacífico, que son libre circulación de bienes, de servicios, de capitales y de personas, la Alianza del Pacífico está avanzando a paso acelerado. ¿Cuál es el síntoma de que está funcionando la Alianza del Pacífico? El síntoma es muy claro. La Alianza del Pacífico tiene 49 observadores. Nunca en la historia de un mecanismo de integración regional se ha dado una atención tan prominente a un proceso como lo ha sido la Alianza del Pacífico. 49 observadores, europeos, asiáticos, americanos, están cercanos y siguiendo de manera muy detallada este proceso de integración profunda que es la Alianza del Pacífico, nacida hace más de 6 años en Lima. ¿Qué es lo que ello nos dice? Nos dice que estamos por el buen camino, pero además en Viña del Mar recientemente la Alianza del Pacífico da un cambio profundo, importante. Establece una nueva categoría que es la de estados asociados, que va a permitir que estados que piensen en el mismo sentir, en términos de libertad de comercio, libertad de flujo de personas, de bienes, de servicios, etcétera, puedan incorporarse, aunque sean extrarregionales. Y de esta suerte vemos que la Alianza del Pacífico va a privilegiar que estados importantes, por ejemplo, como los que forman parte del TPP, de la llamada negociación TPP,
de la Alianza de Asociación Transpacífica, que son países asiáticos y de la región que de alguna manera han visto frustrada el proceso de finalización por la decisión que tomó Washington recientemente de salirse de ese acuerdo. Bueno, México propuso en Viña del Mar, y así fue aceptado por todos, de que hay que aprovechar el TPP. Pasamos 5 años negociando el TPP, que es el acuerdo de integración económico más avanzado del mundo actualmente. Bueno, el hecho de que alguien en algún lugar del mundo al norte haya sacado la pistola y lo haya matado, no quiere decir que no podamos aprovechar los órganos importantes, todas las ciencias y las disciplinas que se negociaron para poder utilizarlas y permitir la incorporación de otros países. Es lo que se decidió en Viña del Mar, y eso es lo que está cambiando de manera radical la postura de la Alianza del Pacífico, y que va a permitir que la Alianza en el curso de los próximos meses y años enriquezca su visión y se vayan incorporando otros países. Pero remato la idea con el hecho de comentar que la Alianza del Pacífico está poniendo las acciones donde está su palabra. ¿Qué quiero decir? Todos los países de la Alianza del Pacífico comparten la visión que Gastón nos comentaba hace rato, de asegurarnos que la migración tenga un marco ordenado, que permita la incorporación de migrantes, que permita y facilite la incorporación al mercado de esos migrantes, y de hecho eso hace que estén proporcionando y trabajando sobre un marco regulatorio que la permita aprovechar, y los países, tampoco es de extrañarse que los países de la Alianza del Pacífico estén tomando providencias para incorporar a su legislación decisiones que permitan a lo interno armonizar la legislación, modernizar la legislación y poderla adecuar. Hemos escuchado también, perdón que te cite tantas veces, Gastón, hemos escuchado, Gastón, los esfuerzos que están haciéndose en Chile para poder armonizar esa legislación, y sabemos, por ejemplo, los esfuerzos que han hecho otros países de la región para poder llevar a cabo esa armonización. Perú, sin duda, uno de ellos, y mi propio país, en el año 2011, viviendo una situación muy similar a la que vive Chile, pasó a adecuar la legislación de migración, lo cual hoy orgullosamente nos hace pensar que tenemos una legislación de avanzada en México como un país de origen, de tránsito y de destino de migrantes, lo cual nos hace muy relevante. Ahora, quiero celebrar y agradezco a la universidad nuevamente el hecho del enfoque que nuestro amigo, el director representante de la OIM acá nos ha mencionado, el enfoque empresarial, y agradezco a muchos empresarios y representantes de empresas, incluyendo algunos mexicanos que veo por acá, porque es precisamente en el marco de la empresa, y celebro y agradezco a la universidad que se nos permita este enfoque, donde se encuentra uno de los troncales básicos de absorción de la migración. Es decir, las empresas, como ya se dijo acá, en la medida en que la legislación lo permita, podrán incorporar de manera hábil, de manera eficiente, flujos migratorios que no hacen sino enriquecer no solo la posibilidad de contar con mano de obra calificada, sino además de incorporar cuadros altamente preparados que van a robustecer las capacidades económicas y que están robusteciendo las capacidades económicas de nuestros países. Hay que reconocer, por un lado, que este mecanismo realista de trabajar en 3 niveles, trabajar con el sector social, es decir, capacidades nacionales para permitir la incorporación de los migrantes a los servicios básicos que permite la red de absorción, la red social de cada país en términos de seguridad social, educación, etcétera, acceso al trabajo, por un lado. Por otro lado, las universidades que permiten también la entrada,
un portal de acceso amable a migrantes, y por otro lado, el sector empresarial, el sector productivo, que permite la incorporación, constituyen los tres ramales de modernización que nuestras naciones están enfrentando hoy en día y que van a permitir que cuando volteemos hacia atrás dentro de 20 años, subrayar este momento como el gran momento de cambio que nos permite obtener beneficios máximos de un fenómeno que, perdónenme ustedes, es inevitable. Y ahí entro a la última parte, consciente de los tiempos, la última parte de mi intervención, la inevitabilidad del proceso migratorio. Es inevitable. Ahí está. El gran tema, uno de los grandes temas globales es la migración. 244 millones de personas, de acuerdo a cifras de 2015, de acuerdo con de las cifras de nuestra organización, la OIM, son migrantes definidas aquellas como estas personas que se desplazan y cruzan una frontera internacional independientemente de su calidad migratoria. Y ello nos obliga a pensar, y lo digo con mucho respeto a mis amigos chilenos, a que de alguna manera salgamos del vecindario, salgamos de nuestra propia casa, salgamos de nuestro espacio de reflexión en nuestra comuna, en nuestra ciudad, en nuestra región. El tema migratorio, perdónenme que les diga, no es un tema ni un fenómeno que afecte a Chile, pero se los digo claramente. No es un tema que afecte a Chile, es un tema global. Lo que pasa en Chile pasa en el mundo. Por ello, adelantados, no este gobierno y gobiernos anteriores, de varios signos, hablo de gobiernos chilenos, este gobierno, gobiernos anteriores, etcétera, han adoptado, y lo decía nuestro amigo, el del nombre que ya no quiero pronunciar para que ya no me diga, no me reclame, han adoptado compromisos internacionales que nos hablan de la responsabilidad y la corresponsabilidad de Chile como un país de la comunidad internacional, acompañado por el Perú, por El Salvador, por México, por una gran cantidad de países que formamos parte de la OIM, y no solo de la OIM, sino del sistema de Naciones Unidas, para enfrentar de mejor manera el tema migratorio. Entonces, la primera llamada respetuosa que hago es, cuando reflexionemos aquí en Chile sobre el tema migratorio, pensemos en dos temas. Primero, es un tema global. Sí, tiene impactos locales, pero es un tema global. Y segundo, tiene impactos globales y la mayoría, si son bien encausados, la enorme mayoría, si no es que todos, representan oportunidades de crecimiento para nuestras poblaciones. De crecimiento no solo económico, de crecimiento en todos los sentidos para nuestras poblaciones. Entonces, lo que querría yo decirles, al final, es que estamos ante un parteaguas. Yo celebro ante estos 65 años de nuestra organización, de la OIM, que ahora sea una agencia especializada de las Naciones Unidas por decisión de nuestros países, lo cual le da un mandato y además la pone en una situación privilegiada para poder liderar una discusión internacional que ya se ha iniciado, que se está llevando a cabo en Nueva York, en Ginebra, para poder determinar cuál es el curso de acción en los próximos años en materia migratoria. Y esto es fundamental, porque más allá de aspiraciones maximalistas que nos lleven a pensar que a partir de un gran acuerdo, que es lo que estamos buscando, un gran acuerdo, un gran consenso internacional, todo va a cambiar, nos damos cuenta que, igual como sucede en todos los fenómenos internacionales globales, el tema migratorio no va a cambiar de la noche a la mañana a partir de un gran acuerdo político. Como el cambio climático va a requerir una voluntad política que lleve a una serie de etapas que permitan
ir cambiando el escenario internacional y que para ello es necesario varios puntos. El primero es el abandono, la convicción del abandono que las políticas de contención de la migración no conducen a nada. Las políticas represoras de la migración posponen el tema y no llevan a una solución del tema. Al contrario, las medidas represivas, las medidas de contención de migración se han fortalecido en un ambiente de incertidumbre, de xenofobia que estamos viviendo todos y que lo vemos todos los días, de discusiones en América del Norte, en Europa, en Asia, y que vemos y que constatamos que las medidas de contención se han incrementado, pero ello no ha hecho que la migración disminuya, ello al revés la ha hecho más visible y ha habido un incremento importante del 2000 al 2015, un incremento del 41% en las cifras de migración, lo cual es muy, muy relevante. En segundo lugar, es importante señalar y recordar, como lo señalan las convenciones que suscribimos, que el migrante puede dejar su país, pero siempre viaja, y pareciera una obviedad, pero no lo es, siempre viaja con una parte importante de su menaje. A lo mejor dejó la cama atrás, a lo mejor dejó la cocina, pero viajó siempre con el menaje más importante que lo constituyen sus derechos esenciales. No podemos separar al migrante de sus derechos, y los derechos están reconocidos en convenciones internacionales y en tratados que nuestros países han firmado. Es indisociable la persona del migrante y los derechos que le acompañan, y debemos de hacer todo para poder asegurar que esto se respete. Por otro lado, debemos de propender a dejar de penalizar al migrante, no por ser indocumentado, por haber llegado accidentalmente, a veces sin saber a qué país llegaban, por qué frontera cruzaban y dónde se encontraban, penalizarlo por carecer del documento que lo hace, que le da una identidad. El país inteligente, el país que maneje la migración de manera inteligente, sabrá que el primer recurso es dotar de identidad a esos migrantes, dotarlos de un documento que los permita, que los saque de las sombras y los permita poder trabajar e integrarse a esa sociedad. También este momento en el que nos encontramos, en el que enfrentará nuestra organización en los años que vienen, este reto dentro del Diálogo 2030, nos lleva a la creación de una gran alianza. Este pacto político que se busca nos debe llevar a una gran alianza, porque no estamos para gastar la pólvora en infiernillos y estar señalando con el dedo a quienes tienen la culpa o la responsabilidad de que corrientes migratorias se estén incrementando, ya sea malos gobiernos a lo interno, gobiernos totalitarios en otro lado, o gobiernos que fracasan o estados fallidos, que no es el momento de estar señalando, es el momento de lograr un consenso internacional en el cual estoy seguro Chile podrá participar de manera vigorosa. Por otro lado, debemos de avanzar y propender a la codificación del derecho internacional en materia de migración. Tenemos un sinnúmero de resoluciones, de tratados y de convenios que han emanado del ECOSOC, de la Asamblea General, de la OIM, de la Organización Internacional del Trabajo, de un sinnúmero de organizaciones que hemos firmado. Debemos de evitar la dispersión de ese marco jurídico y propender a tener una codificación de ese derecho internacional que estamos generando. Siguiente, debemos de lograr un acuerdo con la sociedad civil, incluyendo la voz de los migrantes que aquí se ha mencionado, juegan un papel muy importante en la configuración de un nuevo marco internacional
para regular la migración. Y aquí las empresas van también a jugar un papel fundamental. Por otro lado, nosotros debemos de hacer nuestro trabajo. La Alianza del Pacífico, perdónenme que se los diga, es un comentario inmodesto. Tiene autoridad moral para poder liderar un proceso, incluyendo a nivel regional, un proceso de reflexión en torno a la migración. En Chile dirían, la Alianza del Pacífico está haciendo su pega en este tema. No solo circunscribiéndolo al tema de la alianza per se, sino en el marco de los esfuerzos que estamos haciendo cada uno de nuestros 4 países a nivel interno. Repito, la Alianza del Pacífico tiene altura moral para poder liderar una conversación a nivel regional en este tema. Y además, tenemos que recordar que la región se ha dotado de mecanismos que han estado un poco aletargados, como la Conferencia Regional de Migración. Es importante reactivar el proceso de conversación de la Conferencia Regional de Migración, que tanto nos sirvió en los 90s cuando México sufrió el primer embate de un proceso de militarización de la frontera norte. Es un proceso que ya se nos olvidó y que nos ayudó, junto con nuestros hermanos centroamericanos, a vigilar, a tratar de observar que el proceso migratorio fuera un proceso tratado de manera digna, de manera ordenada y desde el marco de un punto que para México es fundamental: la corresponsabilidad de los estados, del estado de origen, del estado de tránsito y del estado receptor. Tenemos la obligación, además, y con esto termino, señor coordinador, la responsabilidad también de detectar las mejores prácticas en nuestros países para poder enfrentar de una manera colectiva más adecuada el proceso migratorio. Entonces, en síntesis, vivimos un momento en el cual la humanidad también, este tema está en una encrucijada, de poder adoptar de manera inteligente la migración, olvidar la política de contención migratoria que no funciona, olvidar, se me pasaba, la política asistencial. Ahí te van 500 toneladas de maíz, en el mejor de los casos, ahí te van 200 tiendas de campaña para que puedas hospedar a tu gente, ahí te presto este terrenito para que se puedan instalar. Y pensemos en el renacimiento de la política de cooperación para el desarrollo que la comunidad internacional ha olvidado. Durante muchos años, en Ginebra y en Nueva York, pregonamos por el fortalecimiento de la política de cooperación para el desarrollo. Migración es desarrollo para el país que la recibe, migración es desarrollo para el país por donde pasan los migrantes y migración es desarrollo para los países donde vienen los migrantes. Y no solo en términos de remesas, sino en términos de las capacidades nacionales que se van adquiriendo con motivo de esa migración. Señor coordinador, le agradezco mucho. Gracias a todos. Muchísimas gracias, embajador Beltrán, por esta excelente presentación sobre la Alianza del Pacífico y también por la excelente administración del tiempo. Dejo entonces estos 20 minutos finales a don Jaime Esponda. Gracias. Muchas gracias, Jorge, y agradezco también al jefe de misión de la OIM haber confiado en mi persona esta intervención en este importante seminario. El contexto general del tema que nos convoca, migración y desarrollo sostenible, un desafío para Chile. El contexto es el dinamismo
y la complejidad de la migración y especialmente de la migración laboral, que muestran las actuales tendencias mundiales y regionales. Hoy, las corrientes migratorias laborales sur-sur, incluida la migración entre países vecinos, son tan importantes como las tradicionales corrientes migratorias sur-norte, y de hecho son hoy día las de mayor crecimiento porcentual. La inmigración permanente por razón de trabajo se da principalmente en los países de ingresos altos y medios. Y en Chile, porque somos un país de ingresos medios, la tendencia es marcadamente hacia la migración laboral permanente. Y eso es algo que hay que tenerlo muy claro en este contexto. La pregunta que se me formula es: ¿cómo hacer de las migraciones un factor positivo mediante las políticas públicas? Yo pienso que lo primero que hay que hacer es despojarse de algunos mitos. Desde luego, un primer mito consiste en concebir las migraciones como un fenómeno negativo, como un problema. Pero digámoslo de inmediato, lo negativo no son las migraciones, sino fenómenos secundarios, colaterales, como ocurre en todos los ámbitos de la vida humana. Estos fenómenos negativos son fundamentalmente el crimen organizado que pulula en torno a las migraciones y contra el cual hay que luchar sin cuartel, y que se materializa en el tráfico ilícito de migrantes y en la trata internacional de personas para la explotación sexual o laboral. Y en relación con estas situaciones, hoy las migraciones son un tema que la opinión pública internacional conoce diariamente por sus aspectos negativos, por dramas e incluso tragedias que acaecen en diversas latitudes. Son muchos los migrantes que arriesgan su vida en manos de mafias de traficantes que lucran con ellos desde África hacia Europa o América. Y la trata de personas, la esclavitud moderna, como la ha calificado el Papa Francisco, afecta prácticamente a todos los países del mundo. Pero ese fenómeno tan negativo, que es forzoso y masivo fundamentalmente en Europa, no es un fenómeno que se repita en Chile. No existe en Chile una explosión migratoria, sino solamente un notable crecimiento porcentual de los flujos, lo cual deriva en una población migrante porcentualmente modesta que alcanzaría un 2,7, un 3% del total de la población, y que obviamente augura una presencia mucho más importante en el futuro. O sea, hoy un porcentaje muy bajo en relación no solo con la población del país, sino con los porcentajes de migrantes que existen en los países desarrollados, que superan el 11%, según las cifras de la División de Población de las Naciones Unidas para el año 2015. Y refiriéndonos al tema penal, digamos que los delitos de tráfico ilícito de migrantes y de trata de personas hacia Chile son bajos, muy localizados, y se encuentran bajo control de las policías, que han tenido éxitos relevantes, ¿no? Como un desbaratamiento muy importante
¿no?, de un grupo criminal en acción conjunta de las poblaciones de las policías de Chile y Perú. Entonces, esta situación, ¿no es cierto?, a veces afecta la imagen que se tiene del fenómeno migratorio, incluso en nuestro país. Pero también afecta negativamente al fenómeno migratorio la irregularidad migratoria. En primer lugar, porque la irregularidad migratoria implica transgresión de las legislaciones nacionales y enfrenta al migrante con el país de destino. Pero en el caso de Chile, no podemos sostener que exista una proliferación de inmigración irregular. Todos los antecedentes indican que la gran mayoría de los inmigrantes se encuentran regularmente integrados al mercado del trabajo y respetan las leyes chilenas. A estos factores negativos debemos añadir, como otro ingrediente, el rechazo que provocan las migraciones en muchas sociedades y que pueden hacer que se tornen fenómeno conflictivo. En los ámbitos político y sociológico existe la sensación de que en muchos países la sociedad se siente abrumada por la creciente llegada de migrantes y que los gobiernos tratan de controlar este flujo sin mucha eficacia, porque tal como decía el embajador Beltrán, las migraciones son una realidad humana imposible de detener. Si la historia de la humanidad es la historia de las migraciones, así lo demuestra la historia. Y las políticas restrictivas, como también decía el embajador, son inútiles, porque con ellas no se disminuye la migración. Todos los estudios serios demuestran que la naturaleza hostil de los contextos de acogida a los migrantes puede afectar su integración social, sí, pero no disminuye la inmigración. Pero existen esos contextos. Y el más extremo rechazo tiene su origen en el racismo, una irracionalidad contagiosa que puede generar sentimientos compartidos que, elaborados, se transforman en ideologías capaces de justificar políticas xenófobas. Pero en el caso de Chile, porque a mí me pusieron este tema, dice desafío para Chile. En el caso de Chile tenemos que desafiar los lugares comunes, ¿no es cierto? Porque si Gastón hablaba de algunas encuestas, pero hay encuestas también, esta de la Universidad Central, que dice que el 60% de los santiaguinos cree que los inmigrantes son un aporte al país. Entonces, más allá de algunas encuestas que tenemos, pocas, ¿existe rechazo hacia el inmigrante en Chile? ¿En qué medida? ¿De qué carácter? Porque tradicionalmente no hemos conocido xenofobia contra la inmigración europea, por lo menos que yo sepa. Ni conozco casos de discriminación xenófoba en contra de extranjeros que vivan en el barrio alto de Santiago. Entonces nos podemos preguntar, ¿existe en cambio racismo a aquellos que son de diferente apariencia física? Y eso ya no es xenofobia, es racismo. O a lo mejor no, y el mayor rechazo es clasista, y lo padecen los migrantes pobres. Entonces, pienso yo que todavía existe un gran vacío en Chile
e insuficiencias en la caracterización de esta realidad compleja. Y creo que este es un gran desafío para las universidades, ¿no? Hacer una investigación mayor sobre la percepción de los chilenos sobre las migraciones y su reacción. Bueno, me he referido a los problemas, pero es hora de que asumamos que las migraciones favorecen al desarrollo. El envejecimiento de la población, ¿no es cierto?, y la reducción de la fuerza de trabajo en la mayoría de las economías avanzadas y en algunas economías emergentes, como es el caso de Chile, aunque ahora ya, decía Gastón, que con los migrantes parece que se está revirtiendo el envejecimiento, permiten avisorar que los trabajadores migratorios constituirán un factor clave para sostener la oferta laboral, aumentar la fuerza de trabajo, impedir la escasez de mano de obra y acrecentar los recursos financieros de la protección social, de la seguridad social, contribuyendo de este modo al Producto Interno Bruto agregado. Porque es evidente que con las migraciones, además de aumentar las arcas fiscales, aumenta la demanda global y crece el consumo de bienes y servicios. Y también porque esta nueva mano de obra que en un comienzo se puede emplear en los sectores secundarios del mercado de trabajo, a mediano plazo inevitablemente produce transformaciones sociales en la industria. Y dicho esto, como lo demuestra la historia y como lo señalaba el embajador, coincidimos plenamente, las políticas restrictivas son inútiles, porque con ellas no disminuye, lo hemos dicho, la migración, sino que incluso las políticas restrictivas promueven la inmigración irregular. Demasiadas exigencias hacen que, ¿no es cierto?, se busquen atajos irregulares. Por lo tanto, las políticas públicas migratorias deben promover los efectos positivos que actúan entre migración y desarrollo y detener los obstáculos que se oponen a la cristalización de esos efectos. Y la forma de enfrentar los estados, los fenómenos negativos, en particular el tráfico ilícito y la trata de personas, debe ser en común, no hay otra forma de hacerlo, intergubernamentalmente, como se está haciendo en estos casos en Sudamérica. Y hacia esta respuesta, que tiene que ser intergubernamental, propende precisamente el acuerdo de septiembre de 2016 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, denominado la Declaración de Nueva York para los Refugiados y los Migrantes, por la cual los Estados miembros se han comprometido a aprobar 2 pactos mundiales el próximo año 2018. Un pacto sobre refugiados y el otro pacto para una migración segura, regular y ordenada, como lo señalaba nuestro jefe de misión. Y el pacto se va a basar también en la Agenda 2030. Afortunadamente aquí en Chile, como decía, no tenemos que enfrentar fenómenos como el de Europa. Pero ello no quiere decir que las políticas públicas deban desentenderse de promover, como lo ha acordado Naciones Unidas, una migración segura, regular y ordenada. Porque es obvio y necesario que los flujos migratorios han de ser sostenibles. Es absolutamente irresponsable, a mi juicio, pensar que da lo mismo 10.000 migrantes que 1 millón de migrantes. Irresponsable no solo en términos del interés del país de acogida, sino también en términos de la posibilidad de atender los derechos y necesidades de los migrantes vulnerables.
Y en tal sentido a veces causa curiosidad que algunos críticos de las leyes del mercado postulen que precisamente las migraciones deben quedar sujetas a esas leyes del mercado y no ser de algún modo reguladas, ¿no es cierto?, por el Estado. Porque regular las migraciones no significa necesariamente restringirlas, sino pensar políticas públicas, ¿no es cierto?, inteligentes para responder a esos flujos migratorios. Porque ni se piense que el desafío de los Estados es disminuir las migraciones, sino asumir con sentido de cooperación internacional políticas de gobernabilidad del fenómeno que contemplen procesos de integración o inclusión de los migrantes y que beneficien al conjunto de la sociedad. Y todo esto tenía que ver con ese primer mito de que las migraciones son un problema. No son un problema. Un segundo mito en Chile consiste en sostener, y a algo se refería Gastón de esto, que todos los migrantes, o la inmensa mayoría de los migrantes, son socialmente vulnerables. Y eso no es así. Puede ocurrir en un comienzo, situaciones como la que tú señalabas de este posgraduado, ¿no es cierto?, que está aprendiendo a manejar un camión. Pero si vemos el conjunto de la situación, salvo situaciones que afectan a un modesto porcentaje de migrantes, especialmente en materia de vivienda, diría yo, como ocurre en Antofagasta y en algunas comunas de Santiago, yo estimo que este país se encuentra dentro de parámetros normales de acogida y respuesta social a los migrantes. Según la propia encuesta CACEN, ¿no es cierto?, 2013, el promedio de años de estudio de la población migrantes es mayor que el de la población chilena, 12.6 años contra 10.7 años. ¿Y qué hablar del elevado porcentaje de profesionales extranjeros dentro del total de la población de migrantes, especialmente en el área de la medicina? Un tercer mito, presente en casi todos los países y también en algunos sectores de nuestra sociedad, particularmente sectores de trabajadores, es creer que los migrantes nos vienen a quitar el trabajo. Desde luego, la casi totalidad de los migrantes adultos tiene como fundamental razón de su viaje a Chile venir a trabajar, el trabajo, y solicitan residencia, ¿no es cierto?, en razón de empleo. Pero la competencia laboral, la competencia desleal, en materia laboral no tiene como causa la migración regular. Un extranjero que se encuentra en Chile conforme a la ley está en igualdad de condiciones que el resto de los trabajadores como para no aceptar propuestas laborales indecentes o ilegales. El verdadero problema, la verdadera causa que ocasiona competencia desleal para los trabajadores es una vez más la migración irregular. Porque frente al migrante irregular puede haber un empleador inescrupuloso que, aprovechándose de su condición y prometiéndole silencio cómplice, ofrezca a esa persona condiciones contractuales inaceptables para un trabajador chileno. Y si le resulta con uno, puede entusiasmarse e ir repitiendo la conducta con otros migrantes en la misma condición. Es cierto que aún en nuestra vieja legislación existen normas que sancionan a esos empresarios, pero no siempre son eficaces ni existe la capacidad institucional, humana, para, ¿no es cierto?, realizar una inspección eficaz. Por ello, una política pública inteligente
solo puede atacar este fenómeno de la eventual competencia desleal laboral mediante acciones que resguarden a la sociedad y a los propios trabajadores extranjeros de la irregularidad migratoria. Volviendo, y ya vamos a terminar, a la pregunta que se nos ha formulado, ¿cómo hacer de las migraciones un factor positivo con las políticas públicas? Y más allá de la superación de esos mitos, lo primero es que dicha política exista. Desde luego, en los últimos años hemos conocido numerosas medidas favorables adoptadas por los gobiernos para abordar los temas migratorios, de regularidad migratoria, de otorgamiento de residencia, de nacionalidad, ¿no es cierto?, de atención a los menores en la educación, en la salud, en fin, en general a los derechos sociales de los migrantes. Pero nunca, es la verdad, nunca ha existido en Chile una política pública migratoria. Y la primera medida consiste en superar la legislación vigente, que es la más atrasada de América, mediante una legislación moderna, que esperamos ya el proyecto de ley llegue pronto al Congreso. Es evidente la necesidad de una nueva política migratoria, para cuya implementación es absolutamente necesario un marco normativo moderno y con enfoque de derechos humanos. Y además, necesariamente una política pública migratoria debiese ser la respuesta a los tiempos que vivimos y responder a la pregunta de cómo puede ser incluida la migración en la Agenda de Desarrollo 2030. Y la primera respuesta es la necesidad de un enfoque de derechos que contemple la protección de los derechos de las personas migrantes. Y además, tal política debiera responder a la necesidad de promover los efectos positivos de las migraciones. No hay que pensar que las consecuencias positivas de las migraciones para el desarrollo van a aparecer nítidas como en estado puro. Hay que enfrentar en común esta complejidad y promover espacios de diálogo y de acción conjunta sobre la materia entre el sector público, el sector privado, las asociaciones de migrantes, etc. Por ejemplo, para que los estados apliquen políticas que creen un entorno atractivo para nuevas empresas de migrantes, considerando obviamente que no nos referimos a un grupo homogéneo, sino por lo contrario a un grupo heterogéneo, en todo sentido, en rama de la industria, tamaño, ¿no es cierto? Bueno, yo sé que me he pasado un poquito del tiempo, ¿no es cierto?, y vamos a llegar hasta aquí porque yo sé también que el señor embajador y yo mismo tenemos una limitación con el tiempo, pero como he tratado de insinuar, este es un tema que da para un enorme debate y un debate que es muy necesario. Muchas gracias. Muchísimas gracias en realidad a don Jaime Esponda y al señor embajador don Rubén Beltrán. En realidad a veces uno comienza siendo moderador y termina siendo anarquista, porque por cuestiones del tiempo, como había anunciado, se podría abrir la posibilidad de un conversatorio, pero me han dicho hay que cerrar, tanto el señor embajador como don Jaime Esponda también tienen un compromiso. Sin embargo, me acaba de decir don Rubén Beltrán que se pueden hacer al menos 2 preguntas, y antes de generar este debate, yo quisiera como rescatar algunos puntos a manera ya de cierre también, porque cuando hagamos las preguntas también inmediatamente yo voy a decir hasta aquí nomás, porque creo que nos quedan solamente 10 minutos. En el escenario actual, es decir, estamos iniciando, diría yo, un año político difícil, en el sentido de que hay muchas voces altisonantes, con una carga psicológica de estereotipos sobre la migración. Muchas de estas voces hay una tendencia a opacar y a invisibilizar el aporte positivo de la migración. El asunto está, digamos, cómo los podemos preparar para este tema, cómo nos podemos preparar desde estos espacios académicos
cómo nos podemos preparar en estos diálogos que están fomentando para poder contrarrestar estas campañas tendenciosas. Y lo otro, a manera de reflexión, es que el señor embajador también nos ha compartido que uno de los puntos centrales o de los objetivos principales de la Alianza del Pacífico es reducir las desigualdades socioeconómicas y también de inclusión social. El asunto está aquí, cómo avanzamos en estrategias, diría yo, en estrategias más efectivas y en políticas también robustas que puedan permitir realmente alcanzar estas metas, y más ahora que estas metas y estos grandes objetivos y directrices están conectadas, como decía Jaime, con la Agenda 2030. Yo dejaría ahí también a manera de reflexión, y en realidad reconociendo el esfuerzo que hicimos la mayoría de los que estamos aquí, quizás todos por esta lluvia, por esta garúa que nos ha caído en Santiago. Si alguien quiere hacer una pregunta directa al señor embajador o a don Jaime Esponda, o generar un conversatorio breve, este es el momento. Hola, muy buenos días. Bueno, primero que todo aprovechar de dar las gracias por la instancia. Bueno, mi nombre es Esteban Bax, yo soy encargado del programa de migración de la comuna de La Reina, y mi pregunta va dirigida a don Rubén Beltrán. Don Rubén, voy a hablar más bien del plano operativo para todas aquellas personas que trabajan directamente con la población migrante y que saben bien, digamos, cuáles son las dificultades que estas personas abordan, digamos, en el contexto chileno. Yo diría que en materia internacional, uno de los mayores avances, digamos, que bajo mi criterio existe en Chile, que ha ayudado a la real integración de la comunidad extranjera, ha sido el acuerdo de residencia de los estados parte de Mercosur, que las personas que conocen este acuerdo consiste en la facilidad, digamos, de poder tramitar un permiso de residencia para ciertos países del cono latinoamericano. Sin embargo, este acuerdo no contempla, por ejemplo, Chile, Colombia, que como todos sabemos, estos países lideran dentro de los rankings de los países que residen acá en Chile, digamos. Considerando que estos países forman parte de la Alianza del Pacífico, ¿qué medidas concretas ha tomado la Alianza del Pacífico para a lo mejor, qué sé yo, desarrollar un acuerdo de residencia entre los estados partes de la Alianza del Pacífico, qué sé yo, de tal manera para poder avanzar, digamos, en la integración real, que todos bien sabemos que la tramitación de un permiso de residencia es el primer paso, digamos, de integración que los extranjeros tienen que vivir acá en Chile? Esa es mi pregunta. Muchas gracias. Una más, la última. Aquí, Arisa. Al embajador Beltrán. Mi nombre es Javier Ruiz, yo soy abogado y me dedico a regularización de personas y empresas. México, para equilibrar las cargas, va a adoptar las políticas para que los empresarios de la Alianza del Mercosur viajen a México sin necesidad de pasaporte, como pasa en Ecuador, como pasa en Perú, Colombia y Chile, que solamente con el documento de identidad nacional se puede movilizar para estancias cortas. Esa es. Bueno, la primera cuestión, yo quisiera empezar por esta última. Bueno, la Alianza del Pacífico se está planteando una desregulación cada vez mayor, sobre todo en el caso de los viajes de los empresarios. Más que pensar en viajar sin pasaporte, lo que se está pensando es una tarjeta tipo APEC, una tarjeta de identidad de la Alianza del Pacífico que permita la portabilidad, y no solo para empresarios, sino para personas que dentro de ciertas categorías, para que puedan viajar. De hecho, la tarjeta APEC, y salvo Colombia, todos los países son miembros de la APEC, sirve para todos los países de la Alianza del Pacífico. Es decir, ya hay un proceso de armonización, es una vía indirecta si usted quiere, pero ya hay un proceso en el cual las autoridades migratorias mexicanas y de todos los países ya están cada vez más habituados para recibir. Yo creo que sin duda el primer paso fue la eliminación de las visas, y seguirán más facilitaciones. El grupo sobre facilitación migratoria es uno de los grupos más dinámicos de la Alianza del Pacífico, y sus colegas
del sector privado ciertamente están muy pendientes de los desarrollos en ese tema. Por lo que toca a los procesos de residencia que el amigo de Providencia nos estaba preguntando, de la reina, ¿vio? De la reina, decía yo, que no es lo mismo que Providencia, para que no se confunda nadie. Nos estaba señalando. Bueno, me parece que este tema es un tema al que todavía no asomamos de manera plena en la Alianza del Pacífico. Se ha conversado, no creo que esté fuera de las cartas, pero hay que recordar que el proceso de integración de la Alianza del Pacífico se refirió en su origen básicamente al tema de movilidad, y que es en lo que se ha enfocado últimamente, y no tanto al proceso de asentamiento en los países. Lo que hay es un proceso de modernización integral en cada uno de los países, como el que está siguiendo Chile, para poderlo aceptar. Yo no descarto ahora, por ejemplo, con procesos que me parecen refrescantes, que es el proceso de acercamiento de Argentina hacia la Alianza del Pacífico, que pudiera haber un proceso que vaya un poco más allá en términos de la residencia. Pero en el caso mexicano, por ejemplo, el proceso de residencia es un proceso reglado, bastante sencillo, una vez que se llega a México, y la verdad es que, como en el caso chileno, es un proceso que ha avanzado mucho en los últimos años. Yo me voy a tener que ir y disculparme, pero quisiera dejar solamente un comentario de carácter general, y sé que mi colega Jaime Espoda quiere hacer algunos comentarios también, pero yo, de mi parte, quiero dejarle solamente un comentario. Como un veterano de estos procesos, yo ingresé al tema, bueno, no solo veterano en todos sentidos, pero veterano en el tema migratorio. Me asomé por primera vez en los 90s al tema migratorio, y de tal suerte, y a nivel regional también, de tal suerte que me ha tocado observar todo tipo de cambios dentro de la alternancia política que se da en nuestra región y en el mundo. Y por ello, sin ser presuntuoso, quisiera yo dejarles un comentario que, primero, es normal que el tema migratorio en tiempos electorales adquiera notas de todo tipo. Es un proceso normal al cual yo creo que la ciudadanía tiene que acostumbrarse, que el tema migratorio adquiera esa notoriedad afortunada, desafortunada en algunas ocasiones. Ese es el primer punto de reflexión que quiero hacer. El segundo punto es señalarles que en el caso, me consta que el proceso chileno ha sido un proceso no, digamos, no apresurado, ha sido un proceso cuidado, un proceso reflexivo importante, y por ello me lleva a la siguiente afirmación, y se los digo de manera contundente y no por otra cosa, sino porque conozco a los actores involucrados. Chile va a decidir bien. Cual sea los tiempos y cual sea la forma que adquiera la legislación al final del día, estoy convencido por los antecedentes, estoy convencido por los compromisos que tiene Chile internacionales, estoy convencido, y por lo atrasada que está alguna legislación presente, estoy convencido que Chile va a decidir bien. No hablo de ningún proyecto en particular, porque no me toca, no me corresponde, pero Chile al final del día, cuando decida Chile, cuando los chilenos quieran decidir, estoy convencido que Chile va a decidir bien. Y les tengo otra noticia. ¿Saben qué? Está en el DNA chileno. No tiene remedio. Chile va a decidir bien, se va a tomar el tiempo que deba tomarse, pero creo que el trabajo que está haciendo la sociedad civil, las casas de estudio,
el gobierno, las empresas, el poder legislativo obligarán a Chile a decidir bien. Estoy convencido de ello. Dejemos que pase la ola electoral. Esto, y a lo mejor en medio de la ola electoral se dan decisiones, pero créanme, con alguien que ha seguido durante 27 años los procesos legislativos en materia de migración en nuestra región y en el mundo, estoy convencido que Chile va a decidir bien.